En los siguientes minutos voy a acompañarte en la creación de varios gráficos de nubes de puntos y mapas de calor. Como podrás comprobar, en Internet hay multitud de ejemplos de cómo crear nubes de puntos. Aquí vamos a intentar crear algún tipo de gráfico un poco más sofisticado. Vamos a usar como plataformas el Matplotlib y el Seaborn, y vamos a importar esta base de datos de aerolíneas estadounidenses. Lo primero que vamos a hacer para evitarnos problemas es eliminar todos los datos faltantes de las columnas que vamos a graficar. También he añadido esta instrucción aquí, que ajusta el tamaño del gráfico y así va a ser más fácil visualizarlos. Lo primero que voy a hacer es crear un subsample de nuestra base de datos con solo aquellos vuelos que salen de estos 3 aeropuertos que ves aquí. Vamos a desordenarlos y vamos a escoger solo 1000 para poder visualizarlos correctamente. La instrucción que vamos a usar para mostrar una nube de puntos va a depender del paquete Seaborn y se le llama join-plug. Aquí solo vamos a necesitar 2 columnas de un dataframe. Como puedes ver, esto no es una nube de puntos convencional. ¿Qué vemos aquí? Lo que encontraríamos en cualquier nube de puntos que nos permite ver si los datos están muy correlacionados o no, en este caso sí y positivamente, y además le añade un histograma univariante para cada una de las 2 variables que estamos cruzando. Así, en una sola visualización, obtenemos también información de la distribución, que aquí es muy complejo de verla. Vamos a ver algún ejemplo un poco más avanzado de cómo funcionan este tipo de gráficos. Lo primero que vamos a hacer es crear un nuevo subset de los datos. ¿Cómo? Vamos a usar esta instrucción de aquí. ¿Y qué es lo que le estamos diciendo? Vamos a coger solo los vuelos que se hayan retrasado en la llegada o en la salida como máximo 40 minutos y que hayan llegado como máximo 40 minutos antes de lo que tocaba. Por eso la instrucción absoluta. No voy a ejecutarla aún para que veas cómo quedaría este gráfico que tiene un parámetro extra que no habíamos usado antes sin hacer el subset que tenemos arriba. Voy a usar la misma base de datos que antes, que le hemos llamado dataframe2, y ejecutamos. Como puedes ver, este gráfico no es demasiado atractivo porque tenemos demasiado espacio en blanco, es decir, espacio no aprovechado. Así que lo que voy a hacer es aplicar estos filtros y en vez de mostrar el dataframe2, voy a mostrar el dataframe3 y vas a ver cómo se muestra este gráfico. Lo que podemos ver aquí es, igual que en el gráfico anterior, la distribución univariada de cada una de las variables y además una distribución conjunta mostrada en un formato un tanto particular, que es con hexágonos, pero que permite ver dónde están más concentradas las variables. Personalmente, este tipo de visualización me parece muy original y para comunicar resultados es muy interesante. Voy a mostrar a continuación otra variante de este tipo de gráficos, ya va a ser la última, que va a usar este parámetro de aquí. Esta visualización también es muy atractiva, te la muestro. Y como puedes ver, es muy parecido a lo que hemos visto anteriormente, pero en vez de histogramas tenemos plots de densidad y en vez de hexágonos tenemos unas curvas de nivel que nos permite ver dónde son más frecuentes los puntos. Este gráfico es un poco más técnico que el de los hexágonos, pero también es muy interesante. Vamos ahora al último tema del vídeo, que son los mapas de calor, o heatmap, y vamos a crear un nuevo objeto, que va a ser un group by, hecho con 2 columnas, el origen, que hemos filtrado anteriormente para que solo tengamos 3 aeropuertos, y el mes. Vamos a forzar que estas columnas no sean un index, y que podamos explotarlo como un dataframe estándar, y vamos a aplicarle la media en la columna de retraso. Mostramos los datos, y vemos qué tipo de estructura hemos conseguido. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos para cada par de valores, para cada aeropuerto y cada mes, una media. Y lo que vamos a hacer es transformar este objeto para poder graficarlo con un heatmap. Esto vamos a hacerlo con esta función, que depende del paquete pandas, que es pivot, y que dependerá de los 3 parámetros, en este caso las 3 columnas, mejor ponerlas en este orden. Cambiaría el significado del gráfico si cambiásemos origin y month, pero aquí ya nos va bien. Y esto reordena este objeto de aquí, que recuerdo, solo hemos visto las primeras 5 filas, este objeto es mucho más largo. Y lo visualizamos aquí y tenemos la estructura que queremos. 12 meses, 3 aeropuertos y un valor para cada par de variables. Lo único que falta hacer ahora es convertir esta tabla, que es muy explicativa de por sí, en un gráfico. Esto vamos a hacerlo con esta instrucción de aquí. Esta primera es para ajustar el tamaño del gráfico, no tienes que hacerle caso, no depende del heatmap en sí.
Y esta segunda, que como ves es muy sencilla, depende solo de la estructura anterior que teníamos, data. Le he añadido el parámetro anot equal true, que lo que hace es que te muestra estos valores aquí, y le he modificado solo los márgenes de cada uno de los cuadros para que sea un poco más atractiva la visualización. Vamos a ver el gráfico completo y te comento un poco cómo se interpreta. Este gráfico es muy interesante porque te muestra a la vez dos variables con un valor que además es un descriptivo del cruce de estas dos variables y te muestra una escala de valores aquí a la derecha que te permite ver en qué mes y qué aeropuerto los retrasos son más elevados. Por ejemplo, en junio, en Houston tenemos unos retrasos muy elevados, también en agosto, aunque el máximo lo tenemos aquí. Y el gráfico lo que va a hacer es adaptar esta escala al rango de valores que tengamos. Podemos forzarla a tener otro rango de valores, pero aquí no nos interesa. Me gustaría que te fijaras también que los meses aquí sí que tienen una ordenación natural, del primero al último, pero los aeropuertos no. He escogido estas variables a propósito para que veas que sería mucho más interesante tener meses y días y poder ver un cuadro de cómo evolucionan. Aquí no podemos leer el gráfico horizontalmente, básicamente porque las tres variables que hemos escogido, Atlanta, Houston y Indiana, no están ordenadas naturalmente. Así que esto solo tiene una lectura vertical y de color, pero no horizontal. Tienes que considerar esto cuando crees un heatmap. Te propongo que crees un heatmap con una variable en el FX que sea ordenable y ver los resultados.